Tres fuentes y tres componentes del bolchevismo. Un torbellino oscuro de ideología avanzada se abalanzó sobre nosotros desde Occidente, ahí Solzhenitsyn. Yo digo en una reunión, no hay internacional, pero hay una revolución rusa popular, una revuelta, y nada más. En la imagen de Stepan Timofeyevich y Karla Marxov, ellos preguntan. Alemán, digo, y por lo tanto un tonto. Y Lenin. Lenin, digo, de los campesinos, un bolchevique, y ustedes deben ser comunistas. B. Pilniak. Año desnudo. La transformación de la guerra imperialista moderna en una guerra civil es la única consigna proletaria correcta. V. y Lenin. Yo. Como fenómeno histórico grave, el bolchevismo nació el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, cuando Gavrilo Princip, no bolchevique, pero miembro de la organización Mlada Bosna, asesinó al archiduque Francisco Fernando, 35, lo que sirvió de señal para el inicio de una guerra mundial. El colega de Lenin en la redacción de Iskre, Ampotresov, 36, entendió correctamente que el bolchevismo brotó no tanto de esa chispa como de la conflagración de la guerra mundial. Dedujo directamente la ola descendente del comunismo, del oleaje muerto, generado por la Primera Guerra Mundial. Aquí hay una imagen que puede considerarse una descripción artística del nacimiento del bolchevismo. Dragón. ¿Sabes qué día nací? Lancelot. En desafortunado. Dragón-el día de la terrible batalla. Ese día, el propio Atila fue derrotado. ¿Entiendes cuántos soldados tuvieron que sacrificarse para esto? La tierra estaba empapada de sangre. Las hojas de los árboles se volvieron marrones a medianoche. Al amanecer, enormes hongos negros, llamados ataúdes, habían crecido debajo de los árboles. Y tras ellos, me arrastré fuera del suelo. Soy el hijo de la guerra. La guerra soy yo. Schwartz, Dragón. Sí, el bolchevismo es un hijo de la guerra y, naturalmente, llevó la guerra dentro de sí. El comunismo siempre ha sido militar, solo las guerras eran diferentes, civil, con campesinos, colectivización, fría, psicológica. Murió, perdiendo todas estas guerras, sin embargo, el vientre que parió el reptil todavía es capaz de dar fruto, B. Brecht. La carrera de Arturo Ui. La guerra dio lugar a la bolchevización de la sociedad, principalmente psicológica. No le recordaré al público un cambio cualitativo en Rusia de todas las formas de tensión social durante los años de una guerra de posición interminable y agotadora, cuyos objetivos, lealtad a los aliados, parecían incomprensibles, ajenos, incluso hostiles al ruso común, por mucho que se llamara a la guerra interna en los periódicos. La esencia de los cambios en la vida social y la conciencia pública se redujo al famoso y terrible dicho de esos años: hoy, la sal es más cara que el oro y la vida es más barata que la sal. Pero, la sangre, debes saberlo, es un jugo muy especial. Lo que se riega con sangre se ha vuelto sagrado o criminal. El medio no se da. La política puede equivocarse y comprometerse. La guerra real, la gran guerra, que requiere el esfuerzo de todas las fuerzas de la nación, no es una continuación de la política por otros medios. La guerra es la destrucción de la política. Si la guerra se valora como sagrada, el Estado se fortalece bruscamente; si es criminal, muere. Pero entonces no solo perece el Estado. Todas las formas de legitimidad existentes en la sociedad, sobre las que, de hecho, se sustenta la sociedad, se derrumban con estruendo. Como las salvas de los cañones de la guerra destrozan la columna vertebral de todo el sistema de moralidad, como la brutalidad de un soldado que se considera engañado se muestra bien en The Quiet Flows de Don. El personaje principal dice, desde el año 15, como había visto suficiente de la guerra, pensé que Dios no existe. No. Si lo hubiera, no tendría derecho a permitir que la gente hiciera tal lío. Viejos y mujeres. Está claro que los soldados de primera línea, que abolieron a Dios, despreciaron al zar, toda Rusia repitió con un guión, zar Rasputín, pero no creyeron en la patria, se convirtieron en defensores del Estado. En su principal enemigo armado. La consigna leninista ya vivía en sus almas, el aire del frente estaba saturado de ella. Todo lo que se necesitaba era un político que se atreviera a pronunciar abiertamente y legitimar este lema, sacar el alfiler y lanzar una granada de este lema en el polvorín de la guerra. La victoria estaba asegurada para quien se atreviera a llegar más lejos en una negación radical de todas las formas existentes, quien gritara más fuerte: todo está permitido.
No consagradas por la religión marxista, presentadas ante el tribunal del simple sentido común y la moralidad, las consignas de Lenin resultaron ser llamados francamente depredadores al asesinato, convertir la guerra imperialista en una guerra civil y al robo, robar el botín, pero cuando, como punto de apoyo, los dogmas marxistas actuaron como autojustificaciones, todo cambió como por arte de magia. Con este punto de apoyo, Lenin, un dictador ambicioso, fanático, natural, estaba listo para poner patas arriba al mundo entero. La guerra creó una situación verdaderamente revolucionaria. Objetivamente, la situación más difícil, agravación de las necesidades superiores a las habituales y desastres de las clases oprimidas, subjetivamente, una situación explosiva, se destruyen todas las tradiciones, formas conscientes e inconscientes de legitimidad que permiten mitigar los conflictos sociales. Todo en la estructura de la sociedad se percibe como ilegal, que moralmente están dispuestos a destruir, las clases bajas no quieren vivir a la antigua, pero son incapaces de proteger. Las clases altas no pueden vivir a la antigua. Hay un objetivo y una consigna que une a todos, abajo la guerra. Claro, bajo la consigna, pasemos de la guerra imperialista a la civil. Lenin no habría levantado a las masas, eran consignas, para ellos, las masas tenían que creer que serían capaces de saquear la botín, sin una nueva guerra. Así, tres olas diferentes se fusionaron y formaron una especie de superresonancia, la bestialidad militar, el espíritu eternamente Pugachev entre la gente y el fanatismo leninista marxista. Estas fueron las tres fuentes del bolchevismo. En el momento de su unificación, sonó una gran explosión en la historia de Rusia y, quizás, en la historia mundial. 37. 2. La guerra le dio a Lenin un modelo casi terminado de estructura económica, el complejo militar industrial como complejo militar industrial y como capitalismo militar industrial. Para Lenin, estos dos significados, de hecho, coincidían. La militarización y monopolización de la economía es lo que se convirtió en la base de los experimentos bolcheviques con la economía rusa. Desde el comienzo de la guerra, ha habido un fuerte aumento en el grado de intervención estatal en la producción y distribución. Para las necesidades de la movilización militar, el libre mercado era mucho menos adecuado que la estricta regulación estatal. Así al menos lo parecía tanto en Alemania como en Rusia, aunque la victoria económica en la guerra fue para Estados Unidos, donde el grado de control estatal era mucho menor que en Alemania, por ejemplo. Numerosos comités militar-industriales, reuniones especiales, 38, sobre combustible, transporte y alimentos están surgiendo en Rusia. La ironía de la historia, pero si no hubiera habido una guerra con su militarización de la economía, si no hubiera habido reuniones especiales, entonces las cosas no habrían llegado a las reuniones especiales de Stalin. La guerra en general puede caracterizarse como la máxima intervención posible del Estado en la vida humana, en la vida de la sociedad. Esto se manifiesta no solo en la parte delantera, sino también en la parte trasera. Se manifiesta en todo, especialmente en la economía. No solo el doctrinarismo marxista, sino la práctica militar industrial real, su análisis, esa fue la base de la mejor obra de Lenin, escrita durante los años de la guerra, el imperialismo, como la etapa superior del capitalismo. Lenin describe el complejo militar industrial, el modelo ideal, para él era la economía de guerra alemana, y encuentra características absolutamente exactas para él. El capitalismo de mercado libre, habiendo caído bajo un estricto control estatal, se convierte, como correctamente escribe Lenin, en imperialismo. Permítanme recordarles sus características clásicas dadas por Lenin. El imperialismo es una etapa histórica especial del capitalismo. Esta característica es triple. El imperialismo es 1. Capitalismo monopolista, 2. Capitalismo parasitario o decadente, 3. Capitalismo moribundo capitalismo. Fue este sistema económico precisamente descrito, pero bajo el nombre de socialismo, que Lenin construyó deliberadamente en Rusia. Al enumerar aquí las características del imperialismo, destaca correctamente la naturaleza monopolística de la economía, que mata la competencia, el mercado, como la principal característica formadora del sistema. De ahí el parasitismo sobre los recursos naturales, incluida la mano de obra, la falta de incentivos para el autodesarrollo, de ahí la decadencia, el morir. Pero existe el más alto grado de monopolio, Lenin lo sabía muy bien, el monopolio estatal. Incluso antes, Lenin escribió, refiriéndose al proteccionismo estatal para ciertas empresas en Rusia, los sátrapas, 39, una curiosa asociación verbal con el modo de producción asiático. Eje de nuestra industria, no son representantes de la libertad y capitales fuertes, pero un puñado de monopolistas, protegidos por ayudas estatales, con su opresión condenan a 5/6 de la población a la pobreza, ya todo el país al estancamiento y la decadencia.
Lenin fijó el objetivo de llevar este sistema a la perfección lógica. El imperialismo permanece incompleto hasta que se fusiona completamente con el Estado, hasta que se construye sobre la base de la propiedad privada independiente del Estado. Lo que exactamente el capitalismo de Estado, igual a imperialismo, vio Lenin como una etapa de transición, una crisálida, de la cual volaría la mariposa del socialismo es bien conocido. Con la mayor claridad, que no admite discrepancias, escribió, el capitalismo de monopolio de Estado es la preparación material completa para el socialismo, es el umbral de este, es ese peldaño de la escala histórica entre el cual y el paso llamado socialismo, no hay pasos intermedios. ¿Qué se necesita para pasar del imperialismo directamente al socialismo? Solo una cosa, tomar el poder. Cuán madura está la sociedad moderna para la transición al socialismo, esto se demostró precisamente por la guerra, cuando la tensión de las fuerzas populares las obligó a pasar a la regulación, Estado. Eje de toda la vida económica de más de 50 millones de personas de un centro. Si esto es posible bajo la dirección de un puñado de junkers nobleza en interés de un puñado de haces financieros, probablemente no sea menos posible bajo la dirección de trabajadores con conciencia de clase en interés de las 9/10 partes de la población, exhausta por el hambre y la guerra. Así se construye una cadena lógica de hierro. Capitalismo, regulación estatal, capitalismo monopolista de Estado, imperialismo, decadente, parasitario, socialismo. Tercero. Las condiciones para la transición del imperialismo al socialismo también están formuladas con precisión, un cambio en la élite gobernante y el establecimiento de una dictadura, la eliminación de todos los prejuicios democráticos. Se quita el poder a los nobles yankers y se transfiere a los trabajadores conscientes, es decir, comunistas, por alguna razón. Sin embargo, a partir de ese momento, la roca comienza a dar sus frutos, la economía de monopolio estatal deja de ser parasitaria y decadente, las 100 flores comienzan a florecer, como solían decir los marxistas chinos. Lenin dio la fórmula, el comunismo es el imperialismo más la dictadura del Partido Comunista. Aquí aparece la completitud lógica, se corresponden las dos caras de la moneda, dictadura en la economía y dictadura en la política. Así surge el anteproyecto de un edificio totalitario. Y esta fórmula, en contraste con el balbuceo sobre el poder y la electrificación soviéticos, realmente cobró vida por completo y con mano de hierro. Solo quiero enfatizar una vez más, para no demonizar a Lenin, como ahora está de moda, que todo su plan no era subjetivamente de ninguna manera un plan satánico destinado a matar a Rusia. Este plan ni siquiera fue una realización doctrinaria de una utopía marxista, simplemente porque Marx no escribió nada por el estilo. El plan de Lenin surgió en gran medida de la vida real, de la práctica de una economía militarizada. Este plan es solo un himno, la apoteosis de la regulación estatal. En formas menos radicales, casi todo el mundo estuvo de acuerdo con él entonces. Lenin no mintió cuando escribió, puedes estar seguro de que no encontrarás un solo discurso, ni un solo artículo en un periódico de cualquier tendencia, ni una sola resolución de cualquier reunión o institución, donde la medida básica y principal de lucha, la medida de prevenir el desastre y el hambre esta medida, control, supervisión, contabilidad, regulación por parte del Estado, estableciendo la distribución correcta de las fuerzas laborales en la producción y distribución de productos. Salvando las fuerzas de las personas, eliminando cualquier desperdicio innecesario de fuerzas, salvándolas. Control, supervisión, contabilidad, esta es la primera palabra en la lucha contra la catástrofe y el hambre. Parece que esto es una reimpresión del Pravda de hoy, septiembre de 1994, y no del Pravda de septiembre de 1917. Quienes durante los últimos 4 años han estado pronosticando felizmente catástrofe y hambruna, están dando la misma receta para combatir la catástrofe inminente, la regulación por parte del Estado. La única diferencia es que hoy en día estas palabras todavía son un poco más difíciles de pronunciar, ya que hemos tenido 70 años para comprobar qué tipo de ahorro de la fuerza del pueblo, eliminación de cualquier desperdicio innecesario de fuerza, lleva a la regulación estatal de la vida económica, cuya necesidad, como correctamente escribe Lenin, fue reconocida, incluso bajo el zarismo. También son destacables las medidas específicas para el establecimiento de la regulación estatal, que proclama Lenin. 1. Consolidación de todos los bancos en uno y control estatal sobre sus operaciones o nacionalización de los bancos. 2. Nacionalización de los sindicatos, es decir, las mayores uniones monopólicas de capitalistas, sindicatos, azucareros, petroleros, carboníferos, metalúrgicos, etc. 3. Cancelación de secretos comerciales. ¿Con qué tipo de sistema que realmente existió en la historia son comparables los cuadernos de Lenin sobre el imperialismo?
Ya hemos hablado sobre la fuente más cercana de su inspiración, el complejo militar industrial alemán durante la guerra. Otra fuente más general son los trusts, las empresas, los cárteles, que surgieron en gran número a principios de siglo, principalmente en los Estados Unidos. A diferencia del complejo militar industrial, una formación de movilización forzada, obviamente temporal, estos trusts eran en realidad un producto orgánico del capitalismo, caracterizaban su nueva etapa. Si de hecho esta fue la etapa más alta del capitalismo, entonces, exactamente según Lenin, habría resultado ser la última. En algún momento, muchos pensaron así. Los estudios sobre el imperialismo estaban entonces muy de moda. El imperialismo propiamente dicho de Lenin fue escrito en gran parte bajo la influencia y en polémica con las obras de Kautsky, 40, y Ferdin, 41. También puede verse como un comentario académico sobre la utopía ficticia de Jack London de Iron Hill 1907, que describe la transición estadounidense del capitalismo libre al imperialismo de monopolio estatal y la dictadura política. Pero es precisamente porque el capitalismo monopolista, incluso en su infancia, representó un peligro formidable para la libre empresa y la democracia política, precisamente porque es obvio que no conduce a un desarrollo lógico, sino a un callejón sin salida, que representa una neoplasia maligna y parasitaria. En el cuerpo del capitalismo, la sociedad estadounidense entró a combatir este fenómeno. Recién a principios de siglo, el Congreso y la Administración de los Estados Unidos adoptaron toda una serie de medidas antimonopolio que cortaron el oxígeno a la degeneración monopolista del capitalismo, la reducción del mercado. Y aquí Lenin golpeó el punto más importante: se debe establecer una dictadura política que apoye y haga cumplir la monopolización de la economía con mano firme. Solo en alianza con el poder político, dictatorial, por supuesto, el capitalismo monopolista puede derrotar a la libre competencia y al mercado, aplastarlos con talón de hierro, volverse total. Como escribe Lenin, aquí es donde tiene lugar el proceso de combinar la gigantesca fuerza del capitalismo con la gigantesca fuerza del Estado en un solo mecanismo. Así como la competencia política libre, democracia, está lógicamente relacionada con la competencia de mercado libre, el monopolio económico atrae lógicamente al monopolio político, dictadura. Bueno, si el Partido Comunista, la oligarquía comunista, ejerce el monopolio, entonces este sistema será, por supuesto, progresista, históricamente justificado, se convertirá en comunismo, porque el socialismo no es más que un monopolio capitalista de Estado, volcado en beneficio de todo el pueblo. Al mismo tiempo, Lenin escribió: el imperialismo puro, sin la base básica del capitalismo, nunca ha existido, no existe en ninguna parte, nunca existirá. La base principal del capitalismo es el mercado, la propiedad privada. Lenin tenía razón: mientras los monopolios estén hirviendo a fuego lento en el caldero capitalista general, no se puede hablar de puro imperialismo, puramente monopolista, puramente parasitario. Desde entonces, han pasado 80 años. Hubo una evolución keynesiana. El Estado en Occidente comenzó a intervenir mucho más activamente en la economía, en muchos países se nacionalizaron sectores enteros de la economía. Han surgido empresas transnacionales gigantes y superpoderosas. Como regla general, no pertenecen a alguien personalmente, no hay un propietario. Estas son sociedades anónimas sin una participación mayoritaria en manos de nadie, excepto quizás en manos de otro gigante igualmente impersonal. De hecho, estos son ministerios, y el poder de muchos de ellos supera con creces el poder financiero y tecnológico de cualquier ministerio ruso, por ejemplo. Pareciera que aquí estamos hablando de monstruos burocráticos que planean sus actividades para años venideros, donde innumerables burócratas gerentes se sienten bastante alienados del negocio, interesado en aceptar sobornos y sabotear todas las innovaciones, es decir, sobre análogos completos de los ministerios soviéticos, monopolios de Lenin. Hasta cierto punto, ciertamente lo es. En la década de 1930, el secretario del Interior de los Estados Unidos, H.L.X., dijo: todos los grandes negocios son una burocracia. Entonces, tal vez, obedeciendo las leyes objetivas, Occidente llegó al mismo lugar a su manera, al capitalismo de monopolio de Estado, su propia versión del socialismo. Así entendió mucha gente la idea de convergencia, que estaba de moda en los años 60. Incluso antes, a principios de siglo, Kautsky predijo ese camino hacia el socialismo en su concepto de ultraimperialismo. Sin embargo, el capitalismo de monopolio de Estado en el sentido leninista no surgió en Occidente. Y el punto aquí está precisamente en el entorno del mercado, según las reglas en las que juegan las corporaciones más grandes. Como resultado,
Estas empresas están abiertas al progreso técnico, sus actividades son mucho más eficientes que las actividades de las empresas estatales en Occidente, por no hablar de los ministerios socialistas, aunque son inferiores en eficiencia a las pequeñas empresas. 4. El capitalismo oligárquico de Estado, igual a imperialismo igual a socialismo, en la comprensión de Lenin es muy similar al modo de producción asiático descrito por Marx. La estructura socioeconómica, superoccidental, al parecer, se fusiona paradójicamente con la tradicionalmente oriental. Lo común es lo principal, el poder se funde con la propiedad es función del poder. El imperialismo en la interpretación leninista no es la etapa más alta en el desarrollo del sistema socioeconómico capitalista, sino, por el contrario, su reducción a tales estructuras de las que la sociedad occidental se separó hace cientos de años, manteniendo, por supuesto, las tecnologías del siglo XX. Y esto fue entendido por muchos en los albores del poder soviético. En esos mismos años, una parte de la intelectualidad, en busca de explicaciones por analogía, consideraba la Revolución de Octubre como la revolución internacionalista burguesa occidental más radical, mientras que otra parte de ella estaba mucho más cerca de la verdad, apuntando a la revolución profundamente reaccionaria, autocrática, naturaleza, oriental, suelo arcaica, de esta revolución socialista. Así, fue precisamente en relación con la idea bolchevique de la nacionalización de la tierra que Plejánov dijo que su implementación conduciría al establecimiento en Rusia de el orden económico que subyace a todos los grandes despotismos orientales, habló del bolchevismo como chino, antirrevolucionario, reaccionario, haciendo retroceder las ruedas de la historia rusa. Uno de los poetas rusos más perspicaces y de pensamiento filosófico, M. Baleshin, definió la esencia de la revolución de esta manera. Sopla, sopla, elementos de nieve. Barriendo el ataúd antiguo. En este viento, todo el destino de Rusia, un destino terrible y loco. En este viento, la opresión de siglos de plomo. Rusia Maliud, Ivanov, Goudenov. Depredadores, guardias, arqueros. Desolladores de carne viva. Chertogon, Torbellino, Silbato Dance, la historia de los zares y la realidad de los bolcheviques. ¿Qué cambió? ¿Signos y líderes? El mismo huracán en todos los caminos. En los comisarios, tonterías de la autocracia, explosiones de la revolución, en los reyes, las leyes de la naturaleza, el mismo lúpulo y la misma hierba. Ahora sí, todo es lo mismo. Lobo bozales, trituradores y caras. Un espíritu rancio y un cerebro salvaje, el detective y la cocina de las oficinas secretas, el boom ebrio de las criaturas rabiosas, el silbido ardiente de los guanteletes y las varas. El sueño salvaje de los asentamientos militares. Palanster, 42, desfiles y ecualizaciones. Pavlov, Arakcheyevs, Petro. Terrible Gachinas, terrible Petersburgos. Planes de cirujanos frenéticos. Y el alcance de los maestros del hombro. En la síntesis de la dictadura del partido y la economía de monopolio estatal, imperialista, el poeta vio la terrible variante del desarrollo del que también estaba preñada la historia rusa, el socialismo zarista y autocrático. Es con él, como la última pesadilla, como saben, que termina la historia de una ciudad de Saltykov-Shchedrin, comunismo autocrático, Glom y Burchev. Konstantin Leontiev llamó a ese socialismo con melancólica alegría a la tierra rusa para congelarla para que no se pudra. Escribió sin rodeos que para Rusia el socialismo es el feudalismo del futuro, el hecho de que ahora la revolución extrema se convertirá en protección, un instrumento de estricta coerción, disciplina y en parte incluso esclavitud. Mi sentimiento me profetiza que el zar ortodoxo eslavo algún día tomará en sus manos el movimiento socialista y con la bendición de la Iglesia establecerá una forma de vida socialista en lugar de la liberal burguesa. Y este socialismo sea una nueva y dura triple esclavitud, a las comunidades, a la Iglesia y al zar. Bueno, debo decir que en las descripciones de la Nueva Edad Media, K.N. Leontiev está cerca de la verdad, especialmente en lo que respecta a la dura esclavitud socialista. La Revolución de Octubre lavó con sangre, arrancó con una bayoneta una fina capa cultural occidental del mapa de Rusia. En cambio, salieron a la superficie poderosas capas arcaicas de cultura, representadas por las ciudades y pueblos marginados. Fue, en palabras de S. L. Frank, una invasión de bárbaros internos. La nueva élite estaba formada por gente salvaje, los héroes de Soschenko, Platonov. Regresaban variantes esencialmente medievales del gobierno autocrático, combinadas con tecnología moderna e instituciones burocráticas.
Berdyaev escribió un libro en 1924 con el título exacto La Nueva Edad Media. En momentos de intuición, algunos comunistas también entendieron esto, de ahí la designación de Stalin como Genghis Khan con un teléfono. El viaje de San Petersburgo a Moscú del gobierno bolchevique en 1918 adquirió un significado simbólico, el regreso de. Todo esto demuestra que el socialismo de Lenin estaba profundamente arraigado en la corriente principal de la historia rusa, era orgánico para el reino de Maliud, Ivanov, Godunov y el imperio de Pavlov, Arakchev, Petrov. Representaba el desarrollo de una de las líneas de la historia soberana. Por supuesto, Lenin introdujo el virus en el cuerpo ruso, pero el cuerpo mismo estaba listo para aceptarlo. Solo que no era un virus de la anarquía y la destrucción del Estado, que temían los estadistas más duros del régimen estricto. Al contrario, fue un virus de intensificación patológica, maligna, de la expansión del Estado. La eterna elección rusa, hacia una sociedad civil autodesarrollada o un despotismo autocrático oriental. Finalmente se hizo. Había, sin embargo, en los anteproyectos del socialismo leninista algo absolutamente único, algo que lo distinguía claramente tanto de todos los análogos occidentales del capitalismo monopolista de Estado, imperialismo, como de los ejemplos clásicos del modo de producción asiático, algo que, aunque era asociado con la tradición autocrática burocrática y comunal rusa, pero fundamentalmente negó gran parte de ella. La combinación del despotismo, dictadura, oriental en la política, el monopolio estatal en la economía y la ideología comunista que niega la propiedad privada, solo en esta síntesis orgánica, sellada con sangre y calentada al fuego de la guerra civil, surge un verdadero monolito totalitario. El hecho es que si bien la tradición del respeto, la tradición de la legalidad de la propiedad privada, no se desarrolló bajo el modo de producción asiático, tampoco se desarrolló la tradición de su negación. Además, tal ideología es impensable bajo el capitalismo de Estado. Tal idea de la negación de la propiedad privada, tanto legal como sociopsicológicamente implantada por el Estado, tal vez, no existió en absoluto en las sociedades que conocemos. Mientras tanto, Lenin y los bolcheviques luchaban por la estricta y cruel liquidación y deslegitimación del concepto mismo de propiedad privada. Lo hizo, sin duda, por motivos doctrinarios, dogmáticos. Sin embargo, objetivamente, esto resultó ser solo el eslabón perdido, como le gustaba decir a Lenin, para cerrar la cadena única de una dictadura verdaderamente universal, sin precedentes, para completar el despotismo oriental a la perfección lógica. Es aquí donde está la raíz, el núcleo del nuevo sistema de la historia, el sistema totalitario en su versión comunista. Por lo tanto, por cierto, la versión comunista del sistema totalitario tenía un diseño más perfecto que el fascista, como saben, el capitalismo de Estado, la dictadura política y otra ideología de Estado, el chauvinismo-racismo, se combinaron allí. No la opresión de la propiedad privada, sino su erradicación radical, liquidación legal y deslegitimación en la mente de la sociedad, esta es la base de una dictadura política y económica estatal total y monolítica. Hay una clara línea divisoria entre imperialismo y socialismo. Así, el socialismo surgió como la más alta, última, etapa del modo de producción asiático. El modo de producción asiático y su proyección europea, la producción de monopolio estatal, para adquirir plenitud interna, supuso la eliminación de la propiedad privada, su captura por parte del Estado. Por supuesto, esto sería la plenitud del absurdo. Sería una salida más allá de la historia conocida de la humanidad, tanto occidental como oriental, hacia una nueva dimensión. El totalitarismo generalmente ama las decisiones finales que tachan toda la historia anterior. El totalitarismo alemán buscó una solución final a la cuestión judía, el totalitarismo ruso buscó una solución final a la cuestión del mercado. Por supuesto, para la justificación moral de tales pasos extremistas se necesita una ideología poderosa que encubra la expropiación total de la propiedad por parte del Estado con algunas consignas utópicas súper atractivas. El papel de esta ideología lo jugó el socialismo, que proclamó, por supuesto, no la estatización, sino exclusivamente la socialización de la propiedad y, como resultado, una fuerte humanización de todas las relaciones socioeconómicas. Al mismo tiempo, de hecho, no se negó que la propiedad pertenecería al Estado. Para saltar sobre el abismo lógico aquí y lograr poner un signo igual entre estatización y socialización, se necesitaba cierto acto de equilibrio verbal. Se anunció que el Estado omnipotente mismo, bajo la dictadura benéfica del Partido Comunista, de alguna manera milagrosamente, morirse. La fórmula final de Lenin podría sonar así. Socialismo igual a dictadura política del partido más economía de monopolio de Estado más ideología comunista.
Dado que no se trata de una suma mecánica, sino de una síntesis, todas las partes experimentan cambios dentro de un único contexto común. Aquí ya no hay un imperialismo tradicional, aunque decadente, sino un capitalismo de Estado que presupone un mercado, una propiedad privada, etc. No, realmente está surgiendo un sistema cualitativamente nuevo, fundamentalmente diferente de sus predecesores, un sistema en el que no hay mercado en absoluto.